Nosotros continuamos con mucho más de Primera Página. De inmediato vamos a enlazar nuestra señal en vivo y en directo hasta la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Allí está nuestra compañera de labores, Karina Quintero, acompañada del dirigente de Un Nuevo Tiempo y ex gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Primera Página. Hay distintos temas para analizar y conversar con usted, ex gobernador. Varios de ellos tienen que ver con esta situación que le está haciendo la Comisión Permanente de Contraloría, la situación política, lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero antes de entrar con ese tema político, me gustaría, por favor, su opinión respecto de esta medida de cierre de la frontera anunciada por el gobierno venezolano y que desde la Cancillería de Colombia han dicho que es una medida unilateral del gobierno de Venezuela. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es el balance? Sí, muy buenos días, Gabriel. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo he manifestado esta semana en varios medios de comunicación. Por supuesto que la guerra al contrabando debe existir por parte del gobierno. Nosotros tenemos que colaborar también con la guerra contra el contrabando. Sin embargo, esa competencia sobre el resguardo de la frontera siempre la ha tocado el gobierno nacional. El tema del contrabando no es un tema nuevo. El tema del contrabando no es un tema extraño ni ajeno a lo que sucede en la frontera colombo-venezolana. Primero el gobierno dice que fue una medida en la cual fue puesto de acuerdo con los dos gobiernos. Hoy salen los medios de comunicación la Cancillería colombiana criticando el cierre porque fue una medida unilateral, que además por otro lado tanto el combustible como los alimentos que son objeto de contrabando no pasan precisamente por las alcabalas. Recordemos que eso es una vasta frontera de más de 2.000 kilómetros que tenemos allí con Colombia y que son muchos los puntos en los cuales el contrabando puede ir pasando. Aquí lamentablemente ha tenido que haber complicidad de quienes estuvieron resguardando la frontera colombo-venezolana para que todo esto se esté sucediendo como va. Sin embargo, el tema de la falta de productividad en el país no es un tema que es responsabilidad del contrabando. Me explico, la escasez que tenemos en Venezuela no podemos achacarlo al contrabando. El contrabando sí se lleva una parte de nuestros alimentos, pero la falta de productividad es las malas políticas económicas que ha tenido el gobierno para incentivar la producción privada. En torno precisamente a este tema de la frontera, ¿qué cree usted entonces que se debería hacer para tratar de controlar el contrabando, además de elevar la producción, de pronto revisión en los organismos de seguridad? Mira, no solamente los organismos de seguridad, eso es un tema también netamente económico y además que tenemos que hacerlo de manera bilateral. El gobierno colombiano y el gobierno venezolano tienen que tener una política bien clara con el tema de la frontera porque esa frontera la compartimos los dos y tiene que haber una política no solamente en el tema del contrabando, es contra el tema del narcotráfico, es el tema de la guerrilla, es el tema de los irregulares, es el tema de cómo hacemos que la frontera colombo-venezolana se convierta atractiva y sea beneficiosa para los dos, para las dos naciones, tanto para Venezuela como para Colombia, no solamente en el tema del comercio, sino en todo tipo de actividades que se puede desarrollar en el eje fronterizo colombo-venezolano. Exgobernador, a propósito de lo que tiene que ver con el tema político, apartándonos un poco de la situación en la frontera colombo-venezolana, ayer hubo otra encerrona, denominada así por dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, y extraoficialmente se ha hablado acerca de que luego de esta propuesta de quienes organizaron el denominado Congreso Ciudadano, la Mesa de la Unidad Democrática se dividiría en dos grandes bloques, quienes apoyaron este Congreso Ciudadano y quienes decidieron optar por otro tipo de mecanismo, a saber, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Acción Democrática. Me va a responder, por favor, esta pregunta, ex gobernador Pablo Pérez, al regreso de esta breve pausa cuando continuamos con más de Primera Página.